Hola gente, sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal y aquí estamos en un tutorial de cómo tener su propia ropa en Roblox. Esta es la versión gratuita. Hay una opción donde se deben pagar Robux, que de esa forma podrías hacer como la ropa completa, pero lamentablemente no contamos con el presupuesto adecuado. En esta versión podrás tener una polera, remera o como se llame dependiendo de tu país, con la imagen que tú quieras, tal y como están viendo en pantalla. Como es una versión gratuita, solamente se va a mostrar por delante. En este caso solamente usé colores sólidos, pero ahora les mostraré cómo lo tengo actualmente. Para comenzar vamos a nuestro navegador y vamos a ir a la página oficial de Roblox. Una vez aquí vamos a iniciar sesión con nuestra cuenta. Una vez que hayamos iniciado sesión vamos a ir donde pone crear. Luego de eso vamos a ir donde dice creaciones. Luego vamos a objetos de avatar. Como pueden ver aquí tengo toda la ropa que he hecho para mostrarles este ejemplo. Como he mencionado anteriormente, la camiseta clásica o camisetas clásicas es la versión gratuita. Las otras opciones ya son de paga. Hay que tener Robux. Si no tienen Robux no es necesario que entren ahí. Así que vamos a seleccionar camisetas clásicas y vamos a cargar recursos. Ahora, el nombre y descripción pueden ponerlo como ustedes quieran. Eso da igual, puede ser 01, ZJH2, lo que sea. Esto es el nombre que va a tener su ropa, ya sea si es que la venden o simplemente la dejan para ustedes. Ahora, lo más importante, ¿cómo vamos a poner la imagen? Es súper simple. La imagen tiene que ser cuadrada. Para mis seguidores, si van a Discord van a ver la imagen que les voy a subir, que sería como el logo de mi canal, por si es que lo quieren tener. Esto es solo para suscriptores. Si eres una persona nueva y no te interesa el canal, simplemente busca una imagen o haz una imagen que sea cuadrada. Por ejemplo, 850 por 850 o 1000 por 1000 o la resolución que tú desees. Y para hacer esto pueden usar cualquier editor de imágenes, como el Photoshop o incluso el mismo Paint o también el Paint 3D. Da igual, cualquiera sirve. Lo importante es tener una resolución cuadrada. Utilicemos el Paint 3D, solo para que vean que funciona cualquier editor de imágenes. Bueno, aquí le ponen nuevo, luego van a lienzo, y el lienzo lo que tienen que hacer es desmarcar estas casillas, y aquí poner 1000, por ejemplo, o 860, o la resolución que ustedes quieran. Una vez que tengan esa resolución, pueden pegar una imagen desde fuera y tratar de que quepa en esta resolución, o como ustedes quieran hacerlo. En este caso, voy a hacer puros garabatos, solamente para que vean que funciona. Una vez que hayan terminado, ya guarda la imagen, le dan a guardar como y aquí simplemente lo guardan, pero mucha atención con esto, tiene que ser cualquiera de estos formatos que acepta Roblox. Entonces guardamos la imagen y ahora yo voy a agregar otras imágenes que ya he hecho, y como dije al principio del video, si son seguidores del canal y siempre están en los directos, los invito a unirse al servidor de Discord porque ahí voy a subir la imagen que uso actualmente en mi personaje de Roblox. Una vez que tengamos la imagen vamos a hacer clic en cargar y aquí buscamos nuestra imagen. El nombre lo pueden poner como ustedes quieran, da igual. Lo mismo en descripción. Recuerden que el nombre y descripción van a aparecer cuando se muestre en Roblox, si es que lo ponen a la venta o cuando ustedes vean la descripción de la camiseta, van a aparecer con este nombre. Así que no le pongan cualquier cosa rara porque se va a mostrar, a menos que solamente lo usen para ustedes. En mi caso le pongo cualquier cosa, de todas formas solamente lo usaré para mí. Y como pueden ver ahí ya se ha agregado. Ahora vamos a nuestro juego. Una vez aquí van a ver que ha aparecido un nuevo cuadradito. Por cierto, no lo mencioné, pero tienen que ir a personalizar, luego a camisetas clásicas y ahí podrán ver todas las camisetas que ustedes han creado. De momento está cargando, pero de todas formas se puede ver y de momento ha quedado súper bien. He subido otras imágenes, como pueden ver. Si ven que se ve como cortado, no se preocupen, eso pasa porque están usando otro tipo de ropa, que sería como ya la nueva. Siempre usen ropa clásica para que se pueda ver bien. Para poder quitar este pantalón simplemente hacen clic ahí, luego en esta parte los tres puntitos y le ponen a quitar. Y como pueden ver ahí ya se ve mucho mejor. Ahora vean esta imagen gente, creo que se ve bastante bien, el logo del canal se ve súper bien. Recuerden que si quieren este logo tienen que ir al Discord y en el Discord voy a subir la imagen. Gente, si ven esta ropa en venta no la compren, porque si fuera por mí la publicaría y la dejaría gratis, pero lamentablemente no puedo hacerlo. Pero a ver, no me refiero a esta ropa que se está mostrando, sino a la otra, la imagen del logo de mi canal. Necesito 10 Robux para poder hacer esto, y como no tengo, pues
prefiero simplemente dejarlo en el Discord y los que se unan al Discord que la puedan descargar gratis. Hubiera dejado esto solamente para los miembros, pero bueno, me gustaría que todos mis subs pudieran usar esta ropita. Eso sería todo, espero que este video les haya gustado y les haya servido. Si fue así, no olviden dejar su like, comentar y suscribirse, y nos estamos viendo en un próximo video. Adiós.